Hola a todos, como ya sabéis, mi nombre es Fran y voy a ser pues el profesor de este módulo de programación de inteligencia artificial. Así que nada, bienvenidos y el motivo de este vídeo no es otro que, bueno, hacer una breve introducción a lo que es la plataforma y en concreto alguna de las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Tanto para lo que es los contenidos, ¿vale? El formato en el que os los voy a dar, así como, bueno, pues herramientas relacionadas con lo que son la realización de determinados ejercicios, sobre todo de programación y la corrección de los mismos. Bien, en lo que respecta al aula virtual, ¿no?, que tenemos para este módulo en la plataforma, bueno, pues por un lado tendremos aquí el material de la consellería, ¿no?, ese material que en su momento adquirió el ministerio y que tenemos ahí disponible, pero bueno, lo usaremos un poco de material de referencia o material complementario, ¿no? Básicamente yo os iré subiendo diversos contenidos que van a estar organizados en dos grupos principales, ¿no? O dos bloques principales, como comentaba en la guía. Por un lado, relativos a lo que es la programación en Python, ¿vale? Programación en general de aplicaciones en Python. Y otro segundo bloque que empezaremos seguramente a partir de Navidades, ¿vale? Aproximadamente, que estará centrado en la utilización de o la construcción de modelos de machine learning basados en redes profundas, ¿no? Redes neuronales profundas, ¿vale? Bueno, ¿y por qué Python? ¿No? Sin duda, a día de hoy es el lenguaje más empleado en el ámbito este del machine learning, ¿no? Es decir, del aprendizaje automático. Y aunque pueden existir otros lenguajes que tienen sus nichos particulares, como puede ser pues, a lo mejor C++ en el sector financiero, donde pues a lo mejor necesitas altas velocidades, ¿no?, para procesar transacciones, o en el campo de la robótica, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicada a la robótica, aunque también se utiliza Python para prototipado ahí, ¿no? Pues las razones un poco fundamentales del uso a día de hoy de este lenguaje, aunque ya digo, existen otros, o como pueden ser lenguajes como R o entornos como MATLAB, etcétera, es porque pues es muy fácil de aprender, ¿vale? El uso, el aprendizaje de este lenguaje es simple. Esa es una de las razones de diseño del lenguaje, ¿no?, que fuera pues fácil, ¿no?, de introducirse en él. Entonces esto facilita el que pues muchos investigadores que no provienen directamente del campo de la ingeniería informática y que trabajaban en ciencia de datos, ¿no?, o como pueden ser matemáticos o en otros ámbitos, ¿no?, la biología o lo que sea, pues se puedan incorporar fácilmente, ¿no?, hacer uso fácilmente de este lenguaje para construir sus modelos, ¿no?, para aprendizaje. Otra de las razones es que es multiplataforma y es un lenguaje muy versátil, ¿vale? Y vamos a tener intérpretes de Python para tanto Linux, Windows, macOS, etcétera. Y luego en concreto, en lo que es este área, ¿no? Bueno, ya no solo en este área de la inteligencia artificial, ¿no?, sino en general. Python pues está arropado por una cantidad pues enorme, ¿no?, de frameworks y diversas librerías que pues nos van a facilitar el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿no? En concreto, pues en inteligencia artificial hay librerías que vamos a usar desarrolladas por Google y que usan ellos en sus propios proyectos, ¿no? De ahí que haya detrás soporte, ¿no?, de grandes organizaciones, ¿no?, detrás del lenguaje, porque construyen herramientas que vamos a utilizar en Python, ¿no? Con lo cual tienen pues realmente interés en que pues este lenguaje se esté empleando. Bueno, pues como decía, librerías como TensorFlow de Google o librerías como PyTorch de Meta y otras muchas, ¿no?, como Scikit-learn, que es, bueno, pues en un conjunto de librerías para uso científico
o Pandas, o NumPy, o otras muchas, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que son los contenidos en sí, pues os los distribuiré habitualmente utilizando lo que se denominan cuadernos Jupyter o Jupyter Notebooks, ¿vale? Bueno, puntualmente podré subir algún PDF, pero bueno, en general usaré esta herramienta. Y la razón de ello, pues son dos. Una es que, como vamos a ver ahora, estos documentos, ¿no? O estos cuadernos Jupyter, lo que nos van a permitir es integrar en un mismo documento, por un lado, pues elementos estáticos como pueden ser texto, imágenes, etcétera, e incluso darles un determinado formato, que lo haremos con Markdown, y al mismo tiempo integraremos dentro de lo que es ese documento secciones con código que podemos ejecutar y visualizar el resultado de esas ejecuciones, ¿no? Todo integrado dentro del mismo documento. Entonces, esto por un lado, ¿no? Para lo que es el aprendizaje de lenguajes de programación, pues es muy interesante porque en el mismo documento puedes tener explicaciones, así como ejemplos de código que se pueden ejecutar, ¿no? Directamente sobre el documento y modificar, ¿vale? Son editables. Y en concreto, para lo que es pues lo que nos interesa a nosotros, que es el Machine Learning, pues también se adaptan muy bien, ¿no? Y de hecho, pues es digamos, la herramienta habitual tanto para prototipado de modelos, para creación de modelos, así como pues para compartir, ¿no? Diversos resultados de investigación o desarrollos que se están haciendo. Bien, entonces por un lado tenemos una aplicación web, ¿vale? Que es pues este Jupyter Notebook o Jupyter Lab, bueno, digamos, hay distintas herramientas que lo que nos van a permitir es renderizar, visualizar estos documentos y asimismo conectar lo que se llama un kernel de ejecución, ¿vale? Comentábamos ahí que dentro de este documento yo puedo tener secciones con código que se tienen que ejecutar. Lógicamente tiene que haber por detrás alguien que se encargue pues de pues realizar la compilación, si es un lenguaje compilado, o el intérprete, como en el caso de Python, que se encargue de ejecutar pues el código que haya ahí. Vale, pero bueno, vamos a verlo esto precisamente en este documento que tengo aquí, que es en sí mismo un Jupyter Notebook, ¿vale? Que pues hace una pequeña introducción a lo que son estos cuadernos. Entonces, decíamos, estos Jupyter Notebooks básicamente son archivos de texto, archivos JSON, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en esta sección de recursos están subidos directamente esos archivos, ¿vale? Por ejemplo, si pulsamos sobre uno, vemos aquí el mismo, ¿de acuerdo? Que bien, esto tal cual está no nos sirve para nada, ¿no? Poco podemos hacer con eso, porque necesitamos una aplicación que nos permita visualizarlo, ¿no? Ese documento e interactuar con él. Pues igual que pues un PDF, pues necesitamos un lector de PDFs, o si tenemos un documento de Word, pues necesitaremos pues la herramienta correspondiente, Word de Microsoft, para poder editarlo o crear nuevos documentos de Word. Pues aquí nos va a pasar exactamente igual, ¿no? Entonces necesitaríamos tener esta herramienta, un Jupyter Notebook, para poder abrir estos documentos. Entonces, para trabajar con estos cuadernos tenemos dos opciones. Una es trabajar en local, con lo cual tendríamos que instalarnos en nuestro propio equipo un sistema, ¿vale?, que nos permitiera visualizar y crear y editar estos cuadernos, ¿no? Es decir, necesitaríamos un Jupyter Notebook o un Jupyter Lab localmente en nuestro ordenador, ¿vale?
Y otra opción sería pues hacerlo remotamente en algún servicio web que exista que nos permita pues crear ahí online, vamos a decir, esos documentos y ejecutarlos pues también de forma online. Vamos a ver entonces brevemente pues estas dos posibilidades que tenemos para trabajar con estos notebooks, ¿no? Tanto de forma local, con alguna herramienta que tengamos instalada en el sistema, como de forma remota, que bueno, en principio va a ser la más sencilla, ¿no? Haremos uso pues de Google Colab, que es un servicio, básicamente es un Jupyter Lab que gratuito que pues que nos da Google y que podemos utilizar para crear, visualizar, etcétera, estos notebooks. Bueno, de forma local, ¿qué es lo que haríamos? Pues nos descargaríamos este documento, ¿vale? Por ejemplo, hago una carpeta, voy a darle aquí, guardar el enlace como, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Vale, y ahora ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos? Vamos a ver en la consola. Vale, tenemos este documento aquí que como decíamos, pues esto no es más que un archivo JSON, ¿no? Vale, que bueno, así en principio, pues con un editor de texto normal, ¿no? Aunque lo podemos abrir, podemos ver su contenido, pues no es nada cómodo, ¿no? Vale, ni tanto para visualizarlo, ni como para editarlo, y lógicamente no puedo ejecutar las celdas de código que hay ahí dentro. Entonces, esto me obliga a tener pues una herramienta instalada de forma local. Y aquí también pues tenemos distintas alternativas. Por ejemplo, si nos vamos a la página de Jupyter, ¿vale? Bien, aquí también nos explican, tenemos documentación sobre, bueno, pues qué son estos cuadernos Jupyter, ¿no? Y vemos que hay aquí dos herramientas, ¿no? Por un lado tenemos Jupyter Notebook, ¿vale? Que es, pues, está la aplicación web más simple, más sencilla para crear y ejecutar, vamos a decir, esos cuadernos. Y luego pues tenemos un entorno más completo donde podemos crear diferentes usuarios, etcétera, que es Jupyter Lab. ¿Vale? Pero bueno, en principio en nuestro caso lo que haríamos sería pues instalarlos este Jupyter Notebook, ¿de acuerdo? Tenemos aquí instrucciones de cómo hacerlo, pero básicamente es un paquete Python, ¿vale? Entonces tendremos que utilizar, tanto en el caso de Jupyter Lab como de Jupyter Notebook, utilizar pues la herramienta de instalación de paquetes de Python, ¿vale? Clásica, pip, que luego veremos, ¿vale? En los apuntes, etcétera. Si no tenéis mucha idea de lo que es esto, qué es el pip o qué es Python, etcétera, todo esto lo iremos viendo, ¿no? Vale. Bueno, con esto lo podríamos instalar. Por esto os digo que, digamos, no es al principio la forma más cómoda de utilizarlo, ¿no? Porque ya nos exige tener ahí ciertos conocimientos de Python que a lo mejor no tenemos, ¿vale? Pero bueno, no tiene ninguna dificultad. Pero a modo de ejemplo os voy a demostrar, ¿no? Yo en mi caso pues tengo instalado Jupyter Notebook, lo podría lanzar, ¿vale? En la misma carpeta, por ejemplo, donde tengo descargado ese cuaderno. Esto básicamente lo que me va a lanzar es esta aplicación web, ¿vale? Donde pues aparece básicamente el contenido del directorio en el que estoy y ahora cuando pulse sobre este documento, como es un cuaderno Jupyter, pues me lo va a visualizar, ¿no? Vale, y este sería el contenido de ese Jupyter Notebook, ¿vale? De este cuaderno, ¿no? Entonces estos cuadernos, estos notebooks de Jupyter, lo que nos van a permitir es integrar en un mismo documento pues una serie de elementos estáticos como pueden ser pues estas imágenes o estos textos de aquí que vemos que también pues tienen un determinado formato o unos estilos, ¿no? Negritas, cursivas, etcétera,
junto con elementos de código, ¿vale? Como, bueno, pues tenemos aquí esta sentencia, ¿no? En un lenguaje determinado, en este caso Python, y que podemos ejecutar, ¿no? Yo aquí, pues, utilizando aquí una combinación de teclas, ¿no? Por ejemplo, control enter, pues puedo ejecutar este código que está aquí, ¿no? Que básicamente lo que hace es, pues, imprimirme, pues, este 2 más 3 igual, y aquí hace el cálculo y me pone aquí el resultado, ¿no? Pero yo puedo editar esto, yo puedo modificar esto, añadir otras sentencias o lo que me dé la gana, ¿no? Puedo esto meterlo dentro de un bucle, ¿vale? Es decir, podemos editar ahí el código que consideremos en un momento determinado, ¿vale? Y ejecutarlo, ¿no? O crear nuestras variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto pues ya lo iremos viendo. Pero vemos que está todo integrado dentro de un único documento. Al final, estos documentos no son más que una secuencia de lo que se denominan celdas, ¿vale? Por ejemplo, pues esto de aquí es una celda, ¿no? No sé si se ve ahí muy bien, hay una marca que indica la celda en la que me encuentro. Esto es otra celda, otra celda, otra celda, ¿no? Estas que tienen códigos son celdas, ¿no? Aquí igual se ve mejor, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Vale, esto sería otra celda, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros, bueno, pues simplemente vamos añadiendo celdas a nuestro documento, que serán o bien celdas de texto, que contendrán estos elementos estáticos, ¿no? Estas imágenes, estos textos, que le podemos dar un estilo, ¿no? Un formato utilizando Markdown, ¿vale? O bien celdas que contienen código y que se pueden ejecutar. Vale, para que se puedan ejecutar, existe por detrás lo que se denomina el kernel, ¿no? Que, bueno, como indica ahí, es el motor de computación que ejecuta el código que tengamos en nuestro notebook, ¿vale? Y un notebook solo puede tener un kernel, es decir, yo cuando abra, por ejemplo, este documento, pues el kernel que hay por detrás, que va a ejecutar el código de cualquiera de esas celdas de código que haya en el mismo, pues, digamos, ese motor o ese intérprete, ¿vale? Es Python 3. Podemos conectar nuestros documentos de Jupyter, ¿vale? Dependiendo de cómo tengamos instalado en nuestro sistema bueno, pues otros kernels de otros lenguajes, ¿no? Pues montones. A día de hoy soporta, yo no sé, pero igual decenas de lenguajes distintos, ¿no? Hay kernels para montones de lenguajes, desde Java, Kotlin, o aparte, bueno, pues estos típicos que se pueden utilizar en Machine Learning, ¿no? O en ciencia de datos como R, Julia, etcétera, ¿vale? De hecho, cuando nosotros creemos un nuevo notebook, ¿vale? Aquí, por ejemplo, desde este menú que tenemos aquí, pues podemos ir aquí a fichero, nuevo notebook, y nos va a permitir seleccionar entre esos kernels que tengamos instalados qué tipo de notebook o asociado a qué kernel queremos crearlo, ¿vale? Pues por ejemplo, voy a crear aquí uno nuevo que esté conectado pues a un kernel de Python, ¿vale? Y en principio pues tendría ahí pues ese documento, vamos a decir, en blanco, ¿no? Con una única celda, donde pues aquí ya podría escribir código y ejecutar ahí código, ¿no? Crear ahí una variable, imprimir ahí esa variable, etcétera. Y podría ir añadiendo nuevas celdas. Por ejemplo, vamos a crear aquí otra nueva celda de código. Esta celda pues la puedo convertir en una celda de texto que puedo editar, ¿vale? Hola amigos o lo que sea, puedo darle determinado formato, ¿no? Como veíamos en Markdown, ¿no? Y poner eso en negrita, ¿vale? Ahora digamos que estoy en modo de edición dentro de esa celda, ¿vale? Y cuando yo salgo de ella, ¿vale? Pues digamos que se aplica ese estilo, ese formato de Markdown sobre la misma.
¿De acuerdo? Igual que, bueno, pues aquí yo puedo editar código y luego la puedo ejecutar, ¿no? Bueno, pues aquí pues pasa un poco igual, ¿no? Yo tengo dos modos, uno, digamos, de edición, ¿vale? Hago doble clic en este caso. Eso depende un poco también de la herramienta que estemos utilizando, ¿no? Vale, pero bueno, normalmente cuando hacemos doble clic en una celda de texto nos va a permitir editarla, ¿no? Añadir pues lo que nos dé la gana. Vale, y pues cuando yo la ejecuto, por decirlo de alguna manera, como aquella celda de código, ¿no? Lo que estoy es en ese modo de visualización, ¿de acuerdo? De visualización. Ahora aquí, epa, será un comando. Yo aunque pulse teclas estando sobre ella, no estoy modificando ese texto, ¿no? Cuando hago doble clic, vuelvo a entrar en modo edición, ¿no? Vale. Bueno, vamos a volver aquí a lo que, bueno, pues esta pequeña introducción, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos ese diferentes tipos de celda, ¿no? De texto, podemos establecer ese formato con Markdown o celdas de código, ¿vale? Que pues tendrá que existir un kernel, ¿vale? Que se va a encargar de ejecutar ese código que tenemos en estas diferentes celdas. En cuanto a lo que es el uso de Markdown para aplicar, ¿no? Esos diferentes formatos, estilos a esas celdas de texto, bueno, si no lo conocéis, pues es muy simple, ¿vale? De hecho, os dejo aquí unos ejemplos de, bueno, y los elementos de Markdown pues más utilizados, ¿no? Para crear, por ejemplo, estos encabezados, ¿no? Diferentes tipos de cabezados de distintos tamaños, que no es más que añadir, ¿no? Poner al principio de esa línea, como en este caso, ¿no? De hecho, lo podemos ver aquí, ¿no? Si entramos en el modo edición de esta celda, ¿vale? Esto lo que hace es establecer ese tipo de título, ¿no? Si yo esto lo quito, ¿vale? Pues me queda como un texto normal, ¿no? Y dependiendo de, pues, del número de elementos, ¿no? De esos sostenidos que yo pongo ahí, ¿vale? Pues irá variando el tamaño de ese título, ¿no? O esto, bueno, pues es para crear esa línea, ¿no? Que nos aparece ahí. Entonces es muy simple. Pues también como crear nuestras negritas, como crear cursivas, ¿vale? No podemos hacer subrayados, por ejemplo, en Markdown. Cómo podemos crear listas numeradas y no numeradas, que también pues es muy básico, ¿no? Simplemente, pues, por ejemplo, añadiendo estos guiones, podemos generar pues una lista no numerada y añadiendo pues estas indentaciones podemos crear pues listas de distintos niveles que automáticamente va a ir cambiando el elemento, ¿vale? El símbolo que se utiliza para marcar esos diferentes niveles. Podemos añadir imágenes, ¿vale? Básicamente con una URL pues, al archivo de imagen correspondiente, utilizando pues un poco esta sintaxis de aquí, ¿no? Entre paréntesis la URL y entre estos corchetes lo que hacemos es establecer pues el texto alternativo en el caso que se nos mostrará en el caso de que no se encuentre esa imagen, etcétera. Vale, es todo bastante simple, es un poco para, bueno, practicar, jugar, ¿no? Crearse un nuevo documento e ir jugando ahí con esos estilos. Pero bueno, os dejo aquí pues una serie de referencias donde hay pues tutoriales, documentación de Markdown, etcétera. Una de las ventajas de estos Jupyter Notebooks es que, lógicamente, esto va a depender del kernel, ¿no? Que estamos utilizando, ¿no? Pero digamos que no tenemos acceso a lo que sería pues, el equivalente de la librería estándar de un lenguaje o digamos a sus elementos más básicos, sino que podemos incluir diferentes librerías, ¿no? Si las tenemos instaladas en nuestro sistema. De hecho, ya veremos como, por ejemplo, en Google Colab, que es donde vamos a trabajar habitualmente, pues
podemos incluso instalar software, ¿no? Y acceder a él desde pues estos documentos Jupyter. Vale, pero bueno, un poco para demostrar la riqueza, ¿no?, que nos permite en la creación de estos documentos, ¿vale? Estos notebooks de Jupyter, pues aquí un ejemplo en Python donde pues estamos importando pues una librería que de hecho veremos a lo largo del curso como es PyPlot para visualización de gráficas, ¿no? Construcción y visualización de gráficas tanto en 2D como en 3D, donde, bueno, pues simplemente se nos va a mostrar aquí pues dos funciones, ¿no? Coseno y seno en un determinado rango de valores, ¿no? Entonces yo simplemente voy a ejecutar esta celda con este código y vemos cómo se me integra dentro del propio documento pues esta visualización, ¿no? Bueno, pues de esta gráfica, en este caso de estas dos funciones, del coseno y del seno, y podemos editar ahí pues lo que son los títulos de las gráficas, de los ejes, etcétera, ¿no? Cambiar los colores o digamos el estilo de visualización, ¿no? Que en este caso son gráficos de línea. Entonces, esto, como decíamos, pues es muy conveniente, ¿no?, en ciencia de datos, porque yo voy a poder importar datos, trabajar utilizando determinadas librerías sobre esos datos, analizar, pues yo qué sé, pues si son datos tabulares, pues extraer información de determinadas columnas o de determinadas filas bueno, pues de ese, pues a lo mejor de un archivo CSV que estoy importando, etcétera, ¿no? Hacer modificaciones sobre esos propios datos, hacer visualizaciones, pues a lo mejor un histograma de valores o cualquier otro tipo de composición que se me ocurra. Luego podré crearme mi modelo, por ejemplo, pues una red neuronal utilizando alguna otra librería, pues de esas proporcionadas por Meta o por Google, ¿vale? Y entrenar esa red neuronal utilizando esos datos que importé previamente y a continuación hacer visualizaciones pues a lo mejor del proceso de entreno o hacer inferencia o lo que me dé la gana. Y todo esto acompañado de textos, ¿no?, que me van a permitir pues documentar todo el proceso que estoy realizando, ¿vale? Bueno, esto es algo que ya digo iremos haciendo a lo largo del curso. Entonces, para trabajar en local, bien, tenemos esta posibilidad de instalarnos Jupyter Notebook o Jupyter Lab, ¿vale? Pues una vez que tengamos instalado Python. Otra opción para trabajar en local es, bueno, si habitualmente trabajamos con Visual Studio Code, que, bueno, pues desde hace ya algún tiempo, pues se extendió mucho su uso, ¿no?, en el desarrollo, para el desarrollo de software, porque es un editor muy ligero y muy extensible, ¿vale? Podemos añadir pues todo tipo de extensiones para trabajar con diferentes lenguajes, diferentes herramientas, depuradores, etcétera. Pues entre ellas tenemos también extensiones para trabajar con estos notebooks, ¿vale? A ver, por ejemplo, voy a lanzar Visual Studio Code desde pues esta misma carpeta en la que estoy, ¿no?, en la que está este cuaderno, ¿vale? Simplemente para ver cómo pues lo podemos abrir, cómo podemos visualizarlo, cómo podemos trabajar con él, ¿no? Esto es gracias a que, lógicamente, tengo añadida aquí una extensión, ¿vale? Vamos a buscar ahí Jupyter. Vale, entonces vemos aquí pues que hay una serie de extensiones que me proporcionan ese soporte para estos notebooks Jupyter. Y lógicamente pues tengo instalado en mi sistema, tengo también Python, ¿vale? Si no, no podría tener ese kernel de ejecución para el mismo, ¿vale? Pero bueno, dando por hecho que tenemos por un lado instalado Python, por otro lado instalado Visual Studio Code, ¿vale? Tendríamos que añadir esas extensiones de Jupyter y luego pues podríamos trabajar pues con nuestro documento de la misma forma que estábamos haciendo antes, ¿vale? Es decir, podemos entrar en cualquiera de estas celdas de texto, trabajar en modo
edición, ¿vale? Y tengo cosas por ahí, ¿no? Y escribir, pues eso, lo que nos dé la gana, ¿vale? O podemos añadir, ¿no? Vemos aquí como podemos añadir nuevas celdas, en este caso una celda de código, y pues yo que sé, hacer ahí cualquier cosa. Epa, escribe. Ah. Igual a 4 y ejecutarla, ¿vale? O borrarlas, o lo que sea, ¿no? Cualquiera de estas celdas que teníamos antes podemos ejecutar, o como, pues yo que sé, esta última, ¿vale? De aquí. Podríamos ejecutarla otra vez, etcétera, ¿no? Es decir, exactamente igual que hacemos desde, pues, esta, digamos, herramienta Jupyter Notebook que tenemos instalada en local, ¿vale? Exactamente lo mismo. En todo caso, si aún no tenéis nada instalado, ¿vale? Ni Python, ni, pues lógicamente, pues Jupyter Notebook o incluso Visual Studio Code, etcétera, la forma más fácil de trabajar, por lo menos para empezar, es utilizar pues servicios gratuitos que ya existen en la nube, como es Google Colab, ¿vale? Y que incluso pues nos va a ser pues muy conveniente emplearlo si no disponemos de hardware potente a la hora de entrenar determinados modelos, ¿no? Es decir, si no tenemos pues una tarjeta gráfica Nvidia, una GPU potente, pues habrá modelos que no los vayamos a poder entrenar o que requerirían pues tal cantidad de tiempo de entrenamiento que pues sería inviable. Y sin embargo, pues en estos servicios online de Google, pues vamos a poder tener acceso, conectar la máquina virtual que va a ejecutar esos cuadernos a servicios de computación con acceso a GPUs, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco cómo sería trabajar en esos entornos. Bueno, pues vamos a irnos aquí y buscar Google Colab. ¿Vale? Entonces aquí pues ya tenemos esta entrada, ¿no? Y podemos acceder ahí. En principio yo creo que lo único que necesitamos es tener una cuenta de Google, pero bueno, todos tenéis vuestra cuenta del dominio IE San Clemente, que son cuentas Gmail, ¿vale? Así que os logueáis con esa cuenta y podríais acceder, ¿vale? Entonces desde aquí pues ya podemos, nos sale primero, bueno, pues este asistente que nos permite crear aquí un nuevo cuaderno, etcétera, ¿vale? No tenemos por qué hacerlo aquí, ¿no? Pues nos podemos ir aquí, archivo, nuevo cuaderno, ¿vale? Y básicamente lo que estamos ejecutando aquí es una instancia de un Jupyter Notebook, ¿vale? Lo que está haciendo Google en su nube es crear un pequeño servicio virtualizado, ¿vale? Para darnos o levantar pues este Jupyter Notebook, ¿no? Pero bueno, en principio aquí lo que tenemos es esa pequeña máquina virtual con su pues espacio en disco, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues tenemos aquí acceso a pues al contenido de la carpeta, ya viene precargada, pues por ejemplo con algunos archivos CSV típicos para ejemplos de entrenamiento, etcétera, ¿vale? Y podríamos incluso también conectarla a nuestro propio Drive, ¿no? Podemos darle aquí, montar Drive, conectar con Google Drive, ¿no? Bueno, pues nos pedirá permisos para conexión, etcétera. Bueno, en mi caso ya esto ya lo hace y aquí pues me conecta con mi propio Drive, ¿vale? Y tengo aquí acceso pues a mis archivos, ¿vale? Bien, entonces aquí, en este, de hecho, claro, nosotros aquí nos podemos crear un cuaderno y luego podemos ir aquí y guardar una copia en el Drive, ¿vale? O incluso, si ya lo lanzamos directamente desde Google Drive, ¿vale? Ya automáticamente, desde Google Drive, mejor dicho, podemos crear nuestro notebook,
¿vale? Es una de las opciones de documento que tenemos ahí y automáticamente ya nos conecta con el Google Colab y nos ejecuta ahí nuestro documento, ¿vale? Entonces aquí en Google Lab podemos crearnos nuestros documentos, ¿no? Nuestros cuadernos, abrir un cuaderno, subir un cuaderno, es decir, podemos trabajar con cualquiera de estos archivos, ¿vale? En cuanto a su creación, edición, etcétera. Pues aquí podremos añadir todas las celdas que nos dé la gana, ¿vale? Celdas de código como estamos viendo, ¿no? Que podremos ejecutar. O podemos añadir pues nuevas celdas de texto que pues lógicamente pues también podremos editar, vale. Y en realidad lo que está haciendo aquí Google es bueno, pues lanzar una pequeña máquina virtual sobre la que ya pues tiene integrado este servicio, pues un Jupyter Notebook para poder visualizar y crear y editar nuestros cuadernos, ¿no? Poder interactuar con estos cuadernos. De hecho, bueno, pues podemos ver aquí un poco qué recursos tiene asignado esta máquina. Pues tiene aquí, vemos 12 GB de RAM, tiene un espacio de 107 GB, ¿no? Espacio de almacenamiento. Esta máquina en realidad es, bueno, esto creo que no lo comenté, pero bueno, en estas celdas de código, si anteponemos el signo de admiración a un comando, lo que va a hacer es, en vez de ejecutarse directamente por el kernel que esté asociado, ¿no?, al notebook, ¿vale?, que en este caso era Python, lo que va a hacer ese comando lo va a ejecutar o se lo va a pasar al sistema subyacente, ¿no?, sobre el que está montado todo este tinglado, ¿no? Es decir, si yo lanzo aquí un comando, esta es una máquina Unix, la que hay por debajo, puedo hacer o ver el contenido del directorio en el que me encuentro, ¿no? Que si nos fijamos, ¿no?, estas carpetas, drive, sample data, son estas que me aparecen aquí, ¿no?, en esta estructura de árbol. De hecho, lo que hay aquí instalado, yo creo que es un Ubuntu. Menos A, vamos a ver. PSB release. Sí, ¿no? Es un, pues en este caso, un Ubuntu 22.04, ¿no? La instancia que se me lanzó aquí. Y yo podría incluso instalar software, ¿no? Pues dentro de los paquetes o pues que hay en los repositorios de Ubuntu, pues si necesitara algo en esta máquina, algo en concreto, pues podría instalarlo. De hecho, pues habrá casos en los que tengamos que hacerlo, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos notebooks? Por ejemplo, estos que yo os voy a ir pasando dentro de Google Colab. Bueno, pues tenemos pues, varias maneras de hacerlo. Una es, una vez que estamos dentro de Google Colab, pues podemos irnos aquí, archivo, subir cuaderno, ¿vale? Seleccionar pues ese archivo y arrastrarlo aquí. Vamos a ver por dónde tenía esto. Notebooks. Vale, por ejemplo, pues lo tengo aquí en esta carpeta. Vale, pues lo voy a arrastrar aquí. Pero no sé, no me lo estaba cogiendo. Bueno, es igual. Y aquí ya lo tengo cargado, ¿no? Tendría cargado aquí pues, este documento con, bueno, pues esas celdas, ¿vale? ¿Veis cómo? Bueno, pues puede cambiar un poco, digamos, el aspecto, ¿vale?, dependiendo de la herramienta donde lo estamos viendo. Pues no se ve igual aquí que pues aquí en este
Jupyter Notebook local. Bueno, pero esto es porque en concreto yo tengo instalada aquí una herramienta que me permite, bueno, modificar pues tipografías, etcétera, ¿vale? Y en el Visual Studio Code se veía de otra manera, pero bueno, ¿vale? En cuanto a lo que son esos estilos de negritas, etcétera, cursivas, tal, que establecemos con Markdown, eso no nos va a cambiar, ¿no? Nos pueden cambiar, pues a lo mejor eso, colores o cosas por el estilo, tamaño de la tipografía que estemos utilizando, ¿vale? Pero bueno, eso son, digamos, cuestiones menores. Vale, a ver, entonces, ¿dónde lo tengo? Aquí, ¿vale? Pero ya digo, esto aquí nos va a funcionar exactamente igual, ¿no? Yo puedo aquí editar ese código, ejecutar este código. Bueno, está tardando un poco la primera vez que ejecutamos una celda, ¿no? Porque se me está conectando con ese entorno de ejecución, ¿vale? Pero luego, pues en las siguientes ejecuciones, pues ya no vamos a tener pues esas latencias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tendremos también acceso a todo tipo de librerías, como en este caso, ¿vale? ¿No? Vamos a ejecutar esto, ¿vale? Sin mayor problema, ¿no? Y visualizarlo en la nube. Entonces, esto es una forma muy cómoda de trabajar sin tener que instalar absolutamente nada. Lo único que tenemos es que tener nuestra cuenta de Google, ¿vale? Ya tenemos todos esa cuenta de correo del dominio de sanclemente.net, ¿vale? Y ya tenemos acceso ahí pues a este Google Colab. Entonces, una forma sería subir directamente a esta máquina el documento, ¿vale? Bien, otra forma, ¿cuál sería? Pues podríamos iniciar sesión directamente pues en nuestro Drive, ¿vale? Y subir ahí ese archivo, ¿no? Ese archivo que nos descargamos de la plataforma. Vale, por ejemplo, pues lo tengo aquí, lo voy a arrastrar a mi carpeta del Drive y ya digo, podemos ejecutarlo directamente, que se nos va a conectar con ese Google Colab, ¿vale? De hecho, pues aquí nosotros cuando creemos documentos, ¿no? Una de las opciones que tenemos es la de crear pues estos notebooks, ¿vale? Seleccionando pues aquí este tipo, ¿no? De Google Collaboratory. Vale, bien, el caso es que lo tenemos subido aquí, pulsamos sobre él y automáticamente nos va a conectar con Google Colab, va a lanzar pues una nueva máquina virtual sobre la que va a levantar este servicio de Jupyter Notebook, ¿no? Y bueno, pues aquí tendremos acceso a ese documento para visualizarlo, ejecutar las celdas de código que contiene, ¿no? Pues por ejemplo esta, que bueno, esta al principio va a tardar un poco, ¿no? Hasta que se conecte pues ese entorno. Entonces vamos a editar esto. Vale, y una vez que está conectado, bueno, pues podemos ejecutar, ya digo, ¿no? Esas diferentes celdas, podemos añadir nuevas celdas de código, nuevas celdas de texto, sí, lo que queramos, ¿no? Y bueno, pues cuando si estamos modificando, ¿vale? Y queremos guardar esas modificaciones, pues no tenemos más que ir aquí, archivo, darle a guardar, ¿vale? Hacer control S y automáticamente se nos va a guardar, ¿dónde? Pues sobre este documento que subimos al Google Drive, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues es muy cómodo, ¿no? Simplemente tenemos que subirlo ahí, ya lo lanzamos, ya nos crea ese entorno, ¿no? Instancia pues una nueva máquina virtual con ese servicio de Jupyter Notebook y podemos trabajar ahí directamente, ¿no? Sin tener que instalar absolutamente nada, ¿no? Con el único requisito de tener pues esa cuenta. Volviendo de nuevo aquí a la plataforma, ¿vale? Estos cuadernos, por un lado, os dejo aquí lo que es el archivo en sí, ¿vale? Para que os lo descarguéis y bueno, y lo visualicéis en local
en remoto, bueno, un poco como vosotros prefiráis. Y aquí lo que estoy añadiendo, ¿vale? Son enlaces, ¿vale? Estos son links a los cuadernos que están en mi propio Drive. En principio, cuando le hacéis esto, os va a pedir que iniciéis sesión en Google si no estáis conectados, y os lanzaría, pues eso, una nueva instancia de Google Colab, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí cuando hagáis algún cambio, pues lógicamente si queréis que se os guarde en algún sitio, pues deberíais o bien conectaros aquí con vuestro Drive, o bueno, pues aquí utilizar pues alguna estas opciones de guardar una copia en el Drive o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en principio desde estos enlaces, ¿vale? Os debería lanzar pues directamente ya, sin tener que descargaros previamente el cuaderno, luego tenerlo que subir al Drive o al Google Colab o lo que sea, os debería lanzar ya una instancia de Google Colab y cargaros ahí ese documento, ¿vale? Pero bueno, eso, si luego hay algún problema o lo que sea, pues ya me lo comentáis, ¿vale? A través del foro o alguna de esas tutorías colectivas o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en principio yo entiendo que debería funcionar sin mayor complicación. Bien, y esto en cuanto a pues esta parte de contenidos, ¿no? Vamos a ver ahora pues algo relativo a estos ejercicios, ¿no? O la herramienta que se utiliza para la calificación de esos ejercicios. En principio, la mayor parte de los ejercicios de programación que bueno, pues estoy haciendo aquí en la plataforma, o estoy subiendo aquí a la plataforma, los hago utilizando una extensión de Moodle, ¿no? Que bueno, pues es esta herramienta para crear estas aulas virtuales, que permite, por un lado, crear cuestionarios donde hay preguntas donde la respuesta es código fuente, que se puede ejecutar dentro de la propia plataforma, y al mismo tiempo os puedo definir tests, podríamos decir equivalente a test unitarios que se van a pasar contra ese código que escribís ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente algunos apuntes, algunas consideraciones, ¿vale? Sobre estos ejercicios, ¿vale? Vamos a ver alguno por ahí, a ver. Voy a abrir aquí un cuestionario, una nueva previsualización de este cuestionario. Entonces os vais a encontrar con cosas como esto, ¿no? Pues tendremos un ejercicio donde pues tendremos ahí pues una descripción de qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? En este caso pues me dice escribe un programa que muestre por pantalla ese texto, hola mundo, y me van a poner un ejemplo con pues el resultado esperado, ¿vale? Entonces yo aquí dentro de esta sección, ¿no? De esta ventanita, pues escribiría aquí mi código, ¿vale? Pues lógicamente tiene que ser código que escriba en Python, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y lo que haremos una vez que terminemos de escribir nuestro código, pues será darle aquí a este botón de comprobar. Entonces, en ese momento, pues esta extensión lo que va a hacer es coger el código que escribimos ahí, bueno, a través de un API REST se lo manda a un servicio que ejecuta ese código y pasa una serie de pruebas, ¿no? Que nos van a aparecer aquí, ¿vale? Entonces, esto era el mensaje esperado, ¿vale? Y esto es pues lo que generó nuestro programa, con lo cual pues esto nos aparece este tick indicando que todas las pruebas se superaron, etcétera. Vale, para lo que son programas en principio que haremos ahora, ¿no? Que serán bastante pequeños, que no deberían darnos demasiado problema, ¿no? Son todos, sobre todo estos primeros cuestionarios son bastante simples. Podéis trabajar aquí directamente, ¿no? De hecho, pues en el caso de que haya, pues por ejemplo, ¿no? Errores sintácticos, nos los va a cantar directamente el sistema, ¿no? Como en este caso, que me olvido de cerrar aquí
pues esas comillas que delimitan esa cadena de caracteres, ¿no? En el momento que le dé a comprobar, pues ya me va a indicar, ¿no? De hecho, lo que me está haciendo es devolverme la propia salida del intérprete, ¿no? ¿No? Que me dice, bueno, pues que hay un error sintáctico, ¿vale? Y me lo está marcando aquí porque, bueno, me olvidé de añadir estas comillas, ¿no? De cierre de esa cadena de caracteres, ¿no? O también puede pasar que el programa que yo estoy realizando, la salida que genere, no coincida con ese resultado esperado, ¿no? Pues yo qué sé, pues a lo mejor, pues aquí esto lo puse en minúsculas, ¿vale? Entonces, lógicamente, no me va a pasar los tests que se hayan definido, ¿no? Y me lo mostrará de esta manera, ¿de acuerdo? Cuando pues nos encontramos con estos errores, suele ser muy útil pulsar sobre este botón, mostrar diferencias, ¿vale? Porque me va a marcar esos caracteres concretos en los que hay diferencia entre el resultado esperado y el conseguido, ¿no? Porque muchas veces tenemos ahí varias pruebas distintas y no vemos o nos cuesta a veces identificar, ¿no? A lo mejor es simplemente una cuestión de un espacio o cosas por el estilo y no vemos esas diferencias, ¿vale? Vamos a ver algún otro tipo de ejercicio. Cualquiera de estos en realidad. Por ejemplo, venga, vamos a ver este. Este, que a diferencia del anterior, pues no solo va a generar una salida, ¿vale? Sino que también recibe datos de entrada, ¿vale? Que aquí nos aparecen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en este caso me están mostrando como ejemplo dos casos de prueba. Puede haber más, ¿vale? ¿No? Pero bueno, aquí me los ponen dos como ejemplo, ¿vale? Con entradas diferentes. Entonces nos dicen, pues escribe un programa que solicite el usuario, pues una serie de datos, ¿no? Pues el número de horas trabajadas, ¿vale? Y el coste por hora. Y a continuación, pues debe mostrar la paga que le corresponde, ¿no? Que bueno, pues será pues, ese número de horas trabajadas por el precio hora. Nos dicen, ten en cuenta que los valores de entrada pueden contener decimales, de hecho vemos aquí un ejemplo, y también nos indican el programa debe generar la salida manteniendo el del ejemplo mostrado, ¿no? Bueno, aquí sería ya la del ejemplo mostrado, es igual, ya lo cambiaré. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, para recibir datos, en Python utilizamos la función input. Bien, esa función podemos añadirle una cadena de texto que se nos va a mostrar justo antes de tener la ejecución para esperar la entrada. ¿Qué va a ser? Pues, por ejemplo, esta que nos aparece aquí, ¿no? Es decir, nosotros, digamos que la visualización de la ejecución de nuestro programa tiene que coincidir con esto que nosotros estamos viendo aquí, ¿vale? Y estos son los datos que supuestamente introduciría un usuario. En este caso, pues va a ser el propio sistema el que haga un poco esa función de usuario, ¿no? Y a través de la entrada estándar suministrar esos datos que está pidiendo nuestro programa. Vale, es decir, yo aquí, pues lo que voy a hacer es definir una variable, por ejemplo, horas, ¿no? Voy a lanzar un comando input en el que voy a meter este mensaje que aparece aquí, ¿de acuerdo? Para que me lo imprima justo antes de que el usuario haga pues esa entrada de datos, ¿no? La función input lo que me va a devolver es una cadena de caracteres, con lo cual la voy a tener que convertir a, en este caso, un número en punto flotante, ¿no? Porque me dicen ahí que la entrada puede contener decimales. Y voy a hacer lo mismo para el precio hora, ¿vale? Vamos a definir una variable y también voy a convertir en un número en punto flotante
este valor que me va a introducir el usuario, ¿no? Y voy a pasar esta cadena, ¿no? Introduce lo que cobras por hora, ¿no? Para que, digamos, en la salida, en lo que sería la ejecución del programa, pues me muestre este mensaje, ¿no? Justo antes de la entrada del texto. Pues esa paga vendrá siendo, pues, esas horas por ese precio hora, ¿no? Y pues imprimiré directamente el resultado. Ya lo puedo hacer aquí. Pues también, en vez de crear una variable, tu paga es de, pues, tantos euros. Vale, bien. Entonces vamos a ejecutar esto. Bueno, y vemos ahí fallos, ¿no? En realidad, ¿no? Como os decía, me está mostrando dos ejemplos de casos de uso, de test, ¿no? De test unitarios ahí. Y, sin embargo, internamente puede haber muchas más pruebas. Y de hecho tampoco me las tiene por qué mostrar aquí todas, ¿vale? Pero bueno, vemos que en realidad me fallaron las tres. Me podría haber ido alguna bien, otras mal, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay por ahí que esté mal, ¿no? Bueno, pues vemos que todo tiene que ver con que esta cadena de texto, ¿no? Que estoy generando yo en mi programa, tu paga es de bla 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 bla, no coincide con lo que debería generar en mi programa, que simplemente este mensaje, tu paga es tanto, ¿vale? Bueno, pues es un cambio sencillo, ¿no? Me sobraba ese texto de ahí, vamos a ejecutar otra vez y ahora pues me pasó todas esas pruebas, ¿no? Y así seguiría haciendo con todos los ejercicios hasta que llegara al final del cuestionario y allí me aparecerá un botón que es, pues, terminar y entregar, bomba, y lo lanzamos y nos pasará las correcciones correspondientes, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por ver un poco cómo sería esto. Aquí no los... Ah, sí. Me voy a ir aquí, terminar intento, ¿vale? Enviar todo y terminar. Bueno, y al final me aparecerá un resumen, ¿no? Con, pues, las respuestas que yo realicé, cuáles están bien, cuáles están mal, etcétera. Vale, entonces, bien, este es en principio el sistema que vamos a utilizar para esas distintas tareas que os voy a ir poniendo. Y aparte es bueno que os acostumbréis aquí porque probablemente en el examen pues utilice pues también este sistema para, pues, diversos ejercicios, etcétera. Bueno, de eso ya hablaremos y tampoco es importante ahora. ¿Qué más? Muchas veces, a ver, como os decía, ¿no? Para estos problemas, en principio, estos ejercicios, sobre todo al principio, son bastante simples. Podemos trabajar directamente dentro del editor, ¿no? Vale, vemos que tiene resaltado de sintaxis, no va a ser código muy largo, apenas unas cuantas líneas, con lo cual podemos trabajar ahí fácilmente. Pero bueno, a veces se nos complica un poco la cosa, no damos con la solución o incluso queremos depurar nuestro código, ¿vale? Para, bueno, a lo mejor ver, ¿no? Hacer un poco un seguimiento de cómo funciona, ver algún posible error que pueda haber por ahí. Y eso sí que no lo vamos a poder hacer aquí. Aquí no vamos a poder depurar, ¿vale? Entonces, si no se nos hace demasiado cómodo lo que es la edición en sí dentro de esta herramienta, pues la alternativa es irnos a un editor que usemos habitualmente, como por ejemplo, pues Visual Studio Code o cualquier otro editor, ¿no? Que queramos usar para Python, como PyCharm o Spider o el que se nos ocurra, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos hacer con Visual Studio Code, pues alguno de estos ejemplos, ¿no? Como que hicimos antes. Entonces, vamos a lanzar de nuevo el cuestionario, porque vamos a hacer de nuevo esta pregunta, por ejemplo, pero bueno, en vez de hacerla directamente aquí, vamos a hacerla pues en Visual Studio Code. Simplemente
para ver qué tener en cuenta cuando trabajamos en un IDE, ¿no? Como puede ser Visual Studio Code o PyCharm o el que sea. Bien, vamos a coger esto, vamos a, por ejemplo, me voy a crear aquí pues un nuevo archivo que lo voy a llamar ejercicio.py o como nos dé la gana, ¿vale? Eso no es relevante. Y entonces, vamos a ver, vamos a copiarnos, pim, pim, pim. Para tener aquí el enunciado a mano, entonces escribe un programa que bla, 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 ¿no? Así que, pedía primero las horas, ¿no? Convertimos en un número en punto flotante el valor entonces, joder, esto ya me lo completa Copilot. Introduce las horas de trabajo, casi acierto. Introduce las horas de trabajo. Bien, y precio hora, pues que es un float, y hombre, casi. Esto es, introduce lo que cobras por hora. Introduce lo que cobras por hora. ¿Vale? Y finalmente nos va a imprimir tu paga es, pues son horas, no, quieto, de hora, euros. Vale, y en principio esto sería el programa. Bueno, vamos a ejecutarlo. Lógicamente, ahora estamos en una sesión interactiva. Nos muestra este mensaje, introduce las horas de trabajo y nos tendríamos que ir pues a estos diferentes tests que nos aparecen aquí e usar estos mismos datos, ¿no? Por ejemplo, son 45 y 30. 45, cobras por hora 30, tu paga es 1.350 euros. Vale, lo mismo podríamos lanzar otra ejecución y probar con estos valores. 49 y 42,50. 49, 42,50. Tu paga es 20,82,5. ¿Vale? Que es este valor que nos aparece aquí. Así que esto tiene toda la pinta de ser correcto, ¿no? Así que ahora ya podríamos cogerlo y llevarnos el código aquí y ejecutarlo aquí. Si quisiéramos ser un poco más precisos con lo que realmente está pasando, aunque bueno, normalmente no es necesario, podríamos simular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es decir, yo me voy a crear aquí un archivo de texto que le voy a llamar, por ejemplo, datos, ¿no? Y voy a añadir ahí, pues, esta entrada correspondiente a uno de esos casos de prueba, 45 y 30. ¿Vale? Ahí está, 45 y 30, grabo ahí. Y ahora voy a lanzar la ejecución de el script, ¿vale? Pero voy a redirigir la entrada estándar de forma que en vez de ser, digamos, el teclado y que sea yo quien introduce los datos, se extraigan directamente desde ese fichero, ¿vale? Así estoy un poco simulando qué es lo que ocurre ahí en la plataforma. Es decir, yo voy a lanzar el intérprete de Python, le voy a pasar el script ejercicio.py y ahora redirijo esa entrada estándar, ¿vale? Desde el archivo datos, ¿no? Entonces, cada vez que ese input me pida un valor, se va a ir extrayendo de, pues del archivo, ¿no? Y entonces aquí vemos, ¿no? Lógicamente aquí la salida no es la misma porque, es decir, aquí no me va a aparecer S45 o S30, ¿de acuerdo? Porque eso es algo, digamos, transparente ahora mismo, ¿no? Yo no estoy introduciendo directamente ahí en la consola ese valor, ¿vale? Podríamos decir que pasa ahí entre bambalinas, ¿no?
pero lo que me interesa es este resultado. Tu paga es de 1.350 euros, ¿no? Y lo mismo podría hacer con el otro caso. Bueno, en principio esto parece que está correcto. Ahora cogería mi código, ¿no? Haría aquí todas las pruebas que fuera, o pues haría, pues yo qué sé, depuraría mi programa si no me funcionara correcto, si no tuviera la salida, ¿vale? Es decir, aquí ya estoy dentro de un IDE y tengo pues todas esas funcionalidades que me proporcionan estos entornos de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, una vez que estuviera claro que esto me funciona, no, pues me iría aquí, ¿vale? Lo pegaría y haría pues esta comprobación. ¿De acuerdo? Vale, y ahí están pues todos esos resultados correctos, ¿no? De esas tres pruebas diferentes.